Bueno, vamos a continuar con nuestro segundo mensaje en la tercera carta de Juan. Y quisiera comenzar planteando este pensamiento, y es que el deseo insaciable por ser el primero nos puede llevar completamente a la ruina. El deseo insaciable por querer ser el primero puede llevarnos a la ruina. Tal vez ustedes conocen la historia de Napoleón Bonaparte, uno de los líderes militares más grandes de la historia de la humanidad, destacado, tuvo un gran ascenso durante la Revolución Francesa por sus campañas militares y sus avances militares, grandes conquistas, grandes batallas ganadas. Se destacó especialmente, además de sus victorias militares, porque tenía un afán desmedido por ser reconocido como el primero. Por ser reconocido no solamente como el líder de Francia, pero ser reconocido como el líder supremo de toda Europa. Bueno, su afán insaciable, el deseo de prominencia, lo llevó en su vida a tomar decisiones no sabias, a tomar decisiones necias. Así que sus ínfulas de grandeza llegaron a confundirlo a tal punto que llegó no solamente a perder varias batallas claves, sino que empezó a perder el respaldo de las personas, el respaldo de las multitudes. Definitivamente tenía un gran talento para avanzar militarmente, Napoleón, pero fue su arrogancia y su obsesión por mantener su posición lo que lo llevó a tomar decisiones que finalmente lo llevaron a la derrota completa. Tenía varias pérdidas militares y perdió mucho del apoyo en 1815 y fue derrotado en Waterloo y finalmente fue llevado exiliado a la isla de Santa Elena, donde pasó sus últimos años de vida y pasó de pensar que era la persona más importante. Realmente hasta Napoleón pensaba que no solamente él debía tener el primer lugar, sino que Dios mismo lo había designado para que tuviera el primer lugar sobre todos en Europa. Y terminó en una isla, en la isla de Santa Elena, donde pasó sus últimos años de vida y pasó exiliado y sin ningún respaldo realmente. Los deseos de ser el primero y ese afán insaciable por prominencia, lo que puede llevarnos realmente es a la derrota y a la ruina completa. Y bueno, personas por su afán de poder, lo único que buscan es que su propio final sea la humillación. Y esto lo vemos no solamente con esta historia de Napoleón, sino que políticos llegan a la cima más alta del poder, del reconocimiento, de que personas los admiren y finalmente terminan siendo humillados muchas veces por su arrogancia, por sus deseos de preeminencia. Empresarios que se jactan de su fortuna para terminar en completa pobreza finalmente. Una persona que se exalta y que finalmente Dios determina humillarlo. Esto también sucede con pastores que se ufanan de su influencia espiritual y finalmente por su arrogancia terminan siendo humillados hasta lo más bajo cuando son descalificados del ministerio. Miren, no solo la historia nos narra caso tras caso de personas que han buscado ser los primeros, buscar la preeminencia y que finalmente terminan siendo humillados, sino que la Biblia también nos muestra casos así. Y esto es lo que tenemos en la tercera carta de Juan. Miren lo que dice el versículo 9. Escribí algo a la iglesia, pero Diótrefes, a quien le gusta ser el primero entre ellos, no acepta lo que decimos. Por esta razón, si voy, llamaré la atención a las obras que hace, acusándonos injustamente con palabras maliciosas, y no satisfecho con esto, él mismo no recibe a los hermanos y se lo prohíbe a los que quieren hacerlo, y los expulsa de la iglesia. Estos dos versículos son los que vamos a considerar en este segundo mensaje, pero oremos para que el Señor nos dé iluminación para su palabra. Padre, venimos delante de ti suplicando que tú nos ayudes, Señor, porque todos por nuestra naturaleza pecaminosa tenemos orgullo en nuestro corazón, pero te suplicamos que sea a través de tu Espíritu Santo que nosotros podamos entender que nuestro valor no es la posición que encontramos delante de los hombres, sino que es lo que somos en Jesucristo delante de ti. Ayúdanos a descansar en nuestra posición como hijos tuyos y que no estemos buscando la exaltación de los hombres, Señor, sino realmente poder ser fieles a ti. Te pido por favor que nos ayudes para tener vidas que realmente reflejen una vida de servicio, de humildad, Señor.
donde podamos realmente imitar a Jesucristo. Te pido por favor que ilumines nuestros ojos espirituales y que todos podamos ser edificados esta mañana. Te pido esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, así que ya vimos que esta carta puede dividirse en 3 secciones. Ustedes ya lo tienen bien claro. Algo muy lindo es que por lo menos ustedes van a salir hoy entendiendo bien un libro completo de la Biblia. Hasta se van a saber el bosquejo del libro de la Biblia. Bueno, espero que lo puedan hacer luego con Romanos también y con otros libros más extensos. Pero ¿cómo se dio esta carta? Bueno, del versículo 1 al versículo 8, el reconocimiento de Gayo. Del versículo 9 al versículo 10, la reprensión de Diótrefes. Y del versículo 11 al versículo 15, el ejemplo de Demetrio y una despedida. Ya saben que en esa primera sección del versículo 1 al versículo 8 que vimos en nuestro primer mensaje, Juan realiza una serie de elogios y expresiones positivas dirigidas a Gayo, este hombre ejemplar, un discípulo fiel del apóstol Juan, y Gayo es presentado como un cristiano ejemplar. Y estuvimos viendo algo de las marcas de la vida de este creyente y bueno, queriendo seguir nosotros ese ejemplo también. En la segunda sección, que va del versículo 9 al versículo 10, tenemos un antiejemplo. Si tuvimos un ejemplo en la primera sección, ahora tenemos un antiejemplo. Y empieza a reprender Juan y a mostrar las actitudes negativas de un hombre llamado Diótrefes. Y en la tercera sección, que va del 11 al 15, se destaca a Demetrio y bueno, hay unas palabras de despedida. Pero en este segundo mensaje vamos a enfocarnos del 9 al 10. Del 9 al 10. Miren lo que dice del versículo 9 al 10 una vez más. Escribí esto a la iglesia, pero Diótrefes, a quien le gusta ser el primero entre ellos, no acepta lo que decimos. Por esta razón, si voy, llamaré la atención a las obras que hace, acusándonos injustamente con palabras maliciosas y no satisfecho a quienes quieren hacerlo, los expulsa de la iglesia. Así que aquí podemos entonces ver primero, de manera general, cuáles son las actitudes que tiene Diótrefes. ¿Qué es lo que caracteriza a este Diótrefes? Y por supuesto espero que el deseo más intenso que haya en su corazón de cada uno de ustedes es como, yo no quiero ser un Diótrefes en la iglesia. Yo no quiero ser un Diótrefes en la iglesia. ¿Cuáles son las características de Diótrefes? Bueno, en el versículo 9 se dice que le gusta ser el primero mostrando su corazón orgulloso. Una característica de Diótrefes es que desea con ansia siempre ser el primero. En el versículo 9b se dice que rechazaba la autoridad de la iglesia. En este caso era la autoridad apostólica. Rechazaba la autoridad que tenía sobre él. En el versículo 10a dice que hacía acusaciones mentirosas. Luego más adelante en el versículo 10 también dice que no recibía a misioneros legítimos, a obreros que venían de parte del Señor. Y en el versículo 10 al final dice que expulsaba injustamente a los hermanos de la iglesia. Así que estas son características muy fuertes. Este es el antiejemplo, esto es lo que tenemos que evitar completamente. Seguir este patrón, pero miren esto. Juan no solamente le está diciendo a Gayo que no siguiera el patrón de Diótrefes, sino que tuviera cuidado con la asociación con la clase de hombres que son como él. Así que analicemos el caso de Diótrefes para que nosotros con toda diligencia huyamos de este patrón de orgullo en nuestra vida. Analicemos el ejemplo de Diótrefes y huyamos de ese patrón de orgullo. Miremos, número 1, cómo huir de este patrón de orgullo. Número 1, abandona la idea de querer ser el primero. Abandona la idea de querer ser el primero. Miren el versículo 9. Escribí algo a la iglesia, pero Diótrefes, a quien le gusta ser el primero entre ellos, pues no la recibe. Aquí tenemos a alguien llamado Diótrefes que tiene como su meta en la vida ser el primero, ser destacado sobre los demás. Y saben que esto desde una perspectiva normal del mundo, pues sería normal. Esto no es lo que nos enseñan desde que somos pequeños. Pues usted tiene que ser el primero. Si usted practica un deporte, entonces usted tiene que ser el primero. Si usted tiene tal negocio, pues que sea usted el primero. Busque destacarse. Aún si para destacarse usted tiene que aplastar a otros en el camino, pues hágalo, porque esta es la supervivencia del más fuerte. Eso es lo que enseña la cultura, el sistema de este mundo naturalmente. A nadie en la casa, en el colegio le enseñan como, mire, cuando usted compita, mire cómo llega usted de último. Cuando usted haga un negocio, mire que sea el negocio más malo. Y voy a aclarar en unos minutos
que tampoco esa es la posición más bíblica, pensar como, entonces tengo que perder siempre, o si hay una competencia, entonces yo voy a intencionalmente llegar de último. No, no se trata de eso, vamos a ver de qué se trata. Pero nos entrenan en esta vida para ser los primeros. Nos entrenan para ser destacados en el deporte, en el trabajo, en la familia. Muchas veces las reuniones familiares se convierten en una oportunidad de jactancia. Se reúnen las familias en diciembre para jactarse de lo que han obtenido o de los logros de los hijos. Entonces cada uno llega con sus hijos como para mostrarlos como un pavo real. El mío ya fue a la universidad y el mío no, él está haciendo doctorado no sé dónde. Y el otro por allá, no, pues no lo hemos vuelto a ver hace rato. Pero el caso es que hay una jactancia general buscando ser el primero, ser reconocidos. Y miren aquí, antes de continuar, tenemos que mirar este pasaje como debe ser, entenderlo realmente. ¿Y saben qué? Yo creo que entendemos mal este pasaje si empezamos pensando en Diótrefes como allá alejado, muy lejano de nuestra perspectiva y de nosotros. Si somos sinceros, todos en mayor o menor medida luchamos con el mismo problema que tenía Diótrefes. Yo creo que ese es el punto de partida para poder entender esta carta de manera adecuada. Si yo inmediatamente pongo a Diótrefes allá lejos y yo me hago aquí como el juez de él, es difícil que pueda la palabra penetrar y cambiarme. Pero si yo realmente reconozco que mucho de lo que tiene Diótrefes, todos luchamos con eso en alguna medida, algunos más, algunos menos, algunos han crecido más en el área de humildad, pero el punto es que todos por naturaleza luchamos con el orgullo. Si alguien dice que no es orgulloso, entonces inmediatamente se convirtió en orgulloso por haber dicho eso. Todos luchamos con esto, es algo que está en nuestro interior. ¿Saben cuál es el punto? Nuestra tendencia es pensar que hay otros que son malos afuera. Pero ¿saben qué? Yo creo que Juan entendía muy bien lo que estaba pasando con Diótrefes. ¿Saben por qué? Porque él antes había tenido esa misma actitud. ¿Recuerdan lo que sucedió en Marcos capítulo 10? Miren Marcos 10:35. Entonces Jacobo y Juan, y este es Juan, hijo de Zebedeo, se le acercaron al Señor Jesús diciendo: Maestro, queremos que hagas lo que pidiéramos. Y él les dijo: ¿qué queréis que os haga? Y ellos le dijeron: concédenos en tu gloria que nos sentemos el uno a la derecha y el otro a la izquierda de ti. Este es Juan, que unos años después está confrontando esto. Entonces Jesús les dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber el vaso que yo bebo o ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron: podemos. Entonces Jesús les dijo: a la verdad, del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha o a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes esté preparado. ¿Cuál es el punto aquí? Todos luchamos por naturaleza contra este pecado del orgullo y el deseo de preeminencia. Por naturaleza tenemos orgullo en nuestro corazón y nos gusta ser reconocidos. Por eso es que tenemos que luchar intensamente y entender que Juan comprendía esto porque él también había experimentado lo que eran estos deseos de prominencia. ¿Qué sucedió con estos discípulos? Bueno, vinieron a acercarse al Señor Jesús a decirle como: ¿sabes qué? Tú ya nos escogiste entre los 12, pero queremos de entre los 12 nosotros ser los primeros. Y el Señor Jesucristo les dice: no saben lo que están pidiendo, no, están desubicados completamente. Y saben, cuando leemos los evangelios, muchos de ustedes que estuvieron en la serie de Marcos que prediqué hace unos años, recuerdan que esta fue una conversación continua de los discípulos. A cada rato se encontraban con esto, discutiendo: ¿quién es el primero? No, soy yo. No, usted no vio que yo fui el que él me llevó a tal cosa y él me invitó a esto. No, yo fui al monte de la transfiguración. Bueno, estoy parafraseando cosas que no dijeron, pero que seguramente, por lo que leo en los evangelios, seguramente sucedió. Buscando preeminencia. No les bastaba simplemente con su relación con el Señor Jesucristo. Querían ser destacados sobre los demás. Bueno, ese es el corazón humano. ¿Qué causa esta clase de orgullo? Cuando alguien busca la preeminencia sobre otros, cuando alguien busca ser orgulloso, ¿saben qué causa a nivel de iglesia? Causa la división en la iglesia. ¿Sabe qué sucedió en los discípulos? Ellos les estaba leyendo Marcos 10, pero miren que cuando llega Marcos 10:41, miren lo que sucede cuando estos hombres se acercaron a pedirle al Señor Jesús que fueran ellos los primeros. Cuando oyeron los 10,
comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Entonces, ¿qué pasó? Empezó a haber un problema dentro de los apóstoles. Mas Jesús llamándolos les dijo: sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen potestad sobre ellas, pero no será así entre vosotros. Lo que le está diciendo el Señor Jesús: miren, allá afuera en el mundo las cosas se manejan de esa manera, pero aquí es completamente diferente. Aquí las cosas no funcionan de esa manera. Allá en el mundo la gente quiere gobernar de manera tirana sobre otros, pero aquí, en las personas que me siguen, aquí es completamente diferente. Y miren lo que les dice: no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros, entonces será vuestro servidor. El Señor está poniendo las cosas patas arriba completamente. Está diciendo: en el mundo la gente quiere que la sirvan, pero si tú quieres ser grande acá, en el reino de Dios, en aquellos que son discípulos de Cristo, entonces conviértete en el servidor de todos. El Señor está diciendo la clave. El Señor está diciendo: ¿quieres ser grande? Bueno, no hay problema con eso, pero la manera es convertirte en el servidor de todos. Esa es la forma. Miren lo que dice el versículo 44. Y el que de vosotros quiera ser el primero, será el siervo de todos. Estamos en Marcos 10. Será el siervo de todos. Y viene el versículo más importante de Marcos, que es Marcos 10:45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. El ejemplo es el Señor Jesucristo. Él es el más elevado, el más exaltado, y Él viene y se humilla hasta lo más bajo. Usted y yo no comenzamos arriba, usted y yo comenzamos bien abajo. Pero Él comenzó lo más arriba, porque Él es Dios, y se rebaja. Y ese es el ejemplo que Él quiere darnos. Jesucristo enseñó una y otra vez a los discípulos que si deseaban ser grandes en el reino de los cielos, y esto tiene implicaciones, va a haber posiciones en el reino de los cielos. Va a haber diferentes tareas, funciones, y el Señor dice que la manera en cómo nos conduzcamos en este periodo de vida va a repercutir en cómo lo que vamos a recibir en la eternidad. Bueno, el Señor va a determinar eso, pero es importante que entendamos que lo que sembramos en esta vida, vamos a recogerlo también en la eternidad. La economía del reino de los cielos funciona de manera paradójica. Funciona diferente a como nosotros estamos acostumbrados que funcione. ¿Quieres ser el primero? Entonces toma tu puesto de último, es lo que dice. ¿Quieres liderar? Entonces conviértete en el siervo de todos. Así funcionan las cosas en una iglesia que glorifica al Señor. ¿Tú quieres ser líder? Primero conviértete en el siervo de todos. Y realmente cuando alguien llega al liderazgo, tiene que ver el liderazgo como una posición de servicio. Lidera para servir. ¿Por qué lidero en una casa? Si soy el hombre de la casa, bueno, para servir a mi esposa, a mis hijos. Esa es mi tarea. Realmente cuando alguien reflexiona lo que significa el liderazgo verdaderamente, no es lo más fácil. A veces es más fácil no tomar decisiones, pues que otros asuman la responsabilidad. Liderar es un servicio realmente, cuando se hace de la manera adecuada y correcta, ya bien sea en la familia, ya bien sea en la iglesia, ya bien sea en cualquier contexto. El que quiera ser el primero, entonces conviértase en el siervo de todos, es lo que dice el Señor Jesús. Hay que seguir el ejemplo del Señor Jesucristo, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Filipenses 2, del 6 al 9. ¿Cuál es el ejemplo del Señor Jesucristo? Comenzó en lo máximo y Él mismo decidió humillarse. Ese es el ejemplo que nosotros recibimos. Aquellos que son humildes, ¿saben qué es lo que hace Dios comúnmente? Dios decide exaltarlos. Alguien que está buscando servir humildemente, comúnmente el Señor, entonces, ¿sabes qué dice? Él lo exalta, Él lo pone en la posición. Pero ¿sabes qué sucede con aquellos que son orgullosos? Y yo lo he visto en la práctica. A esos que son orgullosos, Dios a veces los deja seguir subiendo y subiendo. Y me sorprende porque los deja seguir subiendo, para que luego la caída sea más estrepitosa y la humillación más grande. Busca no la prominencia ni ser el primero delante de los hombres, busca tener un corazón que es cercano a Dios realmente, tener la aprobación de Dios y no de los hombres. Ese es el punto del asunto. Aquí no se trata de
perder la carrera si estás compitiendo en una carrera de correr y llegar de último y decir, miren qué humilde, fui el peor que corrí. No, aquí se trata de decir, yo estoy buscando la aprobación de Dios y no de los hombres, primero que todo. Miren lo que dice el versículo 9 en Tercera de Juan. Escribí algo a la iglesia, pero Diótrefes, a quien le gusta ser el primero entre ellos. Ustedes saben que Napoleón fue un ejemplo de alguien que quiso elevarse por encima de toda Europa. Hitler fue uno que quiso elevarse por encima de todos. Es más, llegó a decir, ¿saben qué? Que la raza alemana, que fuera una raza superior por encima, raza aria por encima de todos los otros. Este siempre ha sido el deseo que hay de un corazón pecaminoso y orgulloso. Quiero estar por encima. Hay tres, pero entonces yo soy el más importante de estos tres que hay acá. Hay unos hermanos, pero yo soy el hermano favorito. Y pueden ser cosas que uno no diga externamente, pero el corazón está maquinando eso constantemente. Pero si somos conscientes, tenemos entonces que luchar contra eso. Estoy en una iglesia, estoy en un grupo, estoy cercano al líder del ministerio donde sirvo. Y yo soy el más cercano, el más importante. Puras necedades, como pasaba con los discípulos, pero ¿saben qué? Esa es la naturaleza humana. Si lo reconocemos, entonces podemos luchar más fácilmente con eso. Si decimos, no, esto no pasa conmigo, pues bueno, podemos caer en la trampa más fácil. ¿Saben qué? ¿Saben qué hay detrás de este pecado? Que esta es la antítesis de la vida cristiana. Es lo opuesto a imitar a Jesucristo. En términos más claros, lo voy a poner de manera puntual. Esta es una actitud satánica. Esta es una actitud satánica. ¿Y saben por qué digo que es una actitud satánica? Porque eso fue lo que hizo Satanás. Satanás fue creado como un ángel bello, con dones, con hermosura, con capacidades. Pero ¿saben qué pasó en el corazón de Satanás? Empezó a mirar a sí mismo y se veía tan excelente, se veía como el ángel tan destacado. Seguramente era un ángel bello en comparación con otros ángeles. Pero ¿saben qué dijo Satanás? Dijo en su corazón, no me basta con todo esto que Dios me creó. Yo me quiero sentar en el puesto de Dios. Si ustedes han leído la profecía en Isaías capítulo 14, muchos teólogos han llegado a la conclusión de que hay una referencia que está apuntando hacia Satanás. En Isaías 14:13, lo pueden revisar luego con atención, pero les leo lo que dice. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono, en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú, derribado, eres hasta el Seol. El patrón es el mismo una y otra vez. ¿Te quieres elevar y exaltar? Dios te va a derribar hasta el final. Esta es una advertencia fuerte. Y el primer punto que estamos enfatizando es abandona la idea de querer ser el primero. Y ahora con esto quiero aclarar lo que les dije hace unos momentos. Con esto no estoy diciendo que es un llamado a la mediocridad. No estoy diciendo que es un llamado a no destacarse en nada de lo que hagan. La Biblia no está hablando de eso, ni yo tampoco estoy hablando de esto. Todo lo que ustedes hagan en su vida, ya bien sea un trabajo, un deporte, una relación, ser padres, ser esposos, ustedes tienen que buscar ser los mejores. Quiero ser claro con eso. Ustedes tienen que ser los mejores para la gloria de Dios. Pero ¿cuál es la diferencia? Que no están buscando la aprobación de los seres humanos, sino que están buscando la aprobación de Dios. Ahí está la diferencia. ¿Saben por qué hay personas que a veces, por ejemplo, no son los mejores empleados, pero quieren ser destacados como los mejores empleados? Y eso comúnmente pasa. A veces el que no es el mejor empleado es el que quiere ser puesto como adelante. Y a veces el que sí es un buen empleado, que es excelente, realmente ni siquiera está buscando ese reconocimiento. Aquí el punto es hacerlo para Dios, no para el reconocimiento de los hombres. Ahí está la desviación, cuando lo que estás mirando es la aprobación de los hombres y no la aprobación de Dios. Así que este deseo de no querer ser el primero es un llamado ¿a qué? A buscar la aprobación de Dios y no buscar el reconocimiento delante de los hombres. Aquí el punto es que no estarás buscando que los hombres te exalten, sino que estarás buscando la aprobación de Dios. Ese es el primer punto. Abandona la idea de querer ser el primero, como tenía Diótrefes. Número 2, abandona la idea de no aceptar la autoridad. Abandona la idea de no querer aceptar la autoridad. Miren que continúa diciendo el versículo,
que Diótrefes no aceptaba lo que decían los apóstoles, particularmente lo que decía Juan. No acepta lo que decimos. Diótrefes estaba tan consumido por el orgullo y la arrogancia que Juan había escrito otras cartas, pero él no las aceptaba. ¿Saben que es posible que Juan haya mandado otras cartas y posiblemente que las haya mandado y que Diótrefes haya impedido que esas cartas fueran leídas en la iglesia? Él no acepta lo que nosotros escribimos. Esto es tremendo porque está no solamente rehusando la autoridad apostólica, sino que está rehusando la autoridad de Dios. Lo que Juan estaba escribiendo era de parte de Dios. Y este hombre rehusaba la instrucción del Señor a través de los apóstoles. Una de las mejores formas de ver a alguien orgulloso es a uno que no le gusta sujetarse a las autoridades establecidas. ¿Quieren ver a alguien orgulloso? Miren a alguien que constantemente no le gusta seguir la autoridad. Todos somos orgullosos, pero el nivel de orgullo se mide en si hay alguien que se sujeta a las autoridades o no. Hay personas que nunca quieren sujetarse. Le dicen, la fila es acá. ¿Por qué? Porque si es lo mismo acá. Y entonces le dan una instrucción de cualquier cosa. Y siempre está como queriendo confrontar. Es una actitud que puede parecer tonta, necia, pequeña, pero revela lo que hay en el corazón. Nunca quiere sujetarse a ninguna autoridad. ¿Cómo están levantándose los niños hoy en día en nuestra nación? A que se rebelen contra la autoridad. Los profesores en los colegios y en las universidades tienen temor de decir algo a los estudiantes porque el estudiante puede estar afectado o luego lo puede acusar de que fue demasiado duro. Preparan a los jóvenes para que no se sujeten a las autoridades. Los políticos manipulan a las juventudes para que salgan y rompan todo porque hay un deseo de rebelión en contra de la autoridad natural. Vaya y pregunte a muchos de esos que salen a romper, bueno, ¿qué es lo que pasa? Aquí nos dijeron que había que romper todo, pues es emocionante. Una de las mejores formas de ver a alguien orgulloso es uno que no le gusta sujetarse a las autoridades. Es uno que menosprecia al otro, piensa que siempre podría hacer las cosas mejor. No está puesto en el lugar de autoridad porque Dios lo ha determinado así, pero le gusta pensar, yo podría hacerlo mejor que él. No es enseñable, sino que es engreído, se jacta de lo mucho que sabe cuando realmente es un ignorante. Así es el orgulloso. No se sujeta a la autoridad porque piensa que él debe ser la autoridad. Y aquí tenemos un nivel de arrogancia eclesiástico inimaginable. Diótrefes había llegado al nivel de rechazar la instrucción del apóstol Juan. O sea, imagínense el nivel de arrogancia en esa época. Este hombre estaba llegando a decir como, hay que rechazar la instrucción del anciano Juan. Y ese es el nivel de necedad que puede haber de un hombre que está completamente consumido de sí mismo. Juan, el discípulo más cercano al Señor Jesús, con autoridad apostólica delegada por Cristo, testigo ocular de la resurrección, que había sido confirmado por milagros de parte de Dios, ahora está siendo rechazado por Diótrefes. Pero es que así es el orgullo. El orgulloso piensa como, no, yo sé más que Juan. Yo tengo más autoridad que Juan. Bueno, es que esa es la raíz del corazón orgulloso. Que saben que actúa de manera necia. Actúa de manera necia. Mira el versículo 9. Escribí algo a la iglesia, pero Diótrefes, a quien le gusta ser el primero, no acepta lo que decimos. No acepta lo que decimos. Literalmente, no nos acepta, es lo que dice el original. Diótrefes no nos acepta. No acepta la autoridad. Si somos sinceros, hay algo característico en la juventud y es ese deseo de rebelarse contra la autoridad. Rebeldía contra los padres, rebeldía contra los profesores, rebeldía contra las autoridades de la iglesia. Y aquí lo que tenemos es a Diótrefes no aceptando la autoridad apostólica. Y eso puede, ¿saben qué? Eso puede experimentarse al nivel más alto aún en la iglesia. Esto puede suceder entre líderes y pastores que no quieren sujetarse a nadie. Personas que no tienen mentores, sino que piensan que son ellos los supremos, el mini papa en cada iglesia. Bueno, esta es la ruta para la destrucción, porque el que quiere elevarse, entonces va a ser derribado. Personas que no tienen dentro de las iglesias tampoco un mentor fuera que pueda llamarle la atención o al cual puedan pedir ayuda. Y parece que esto era lo que estaba sucediendo con Diótrefes, que no venga nadie de afuera que pueda venir a mirar qué es lo que está sucediendo acá.
Él quería tener todo ahí en su control y realmente ser exaltado. Miren, debemos abandonar el deseo pecaminoso de querer ser los primeros y también debemos abandonar la idea de no aceptar la autoridad. Número tres, abandona la idea de mentir para encubrir tu pecado. Escuchen esto con claridad. Abandona la idea de mentir para querer encubrir tu pecado. Versículo 10. Por esta razón, si voy, llamaré la atención. Esto quiere decir que le recordaré. Y miren lo que dice. Por esta razón, si voy, llamaré la atención o le recordaré las obras que hace. Y aquí el anciano está poniéndose fuerte, ¿no? Usted dice, ¿saben que cuando vaya, yo lo voy a confrontar y le voy a recordar lo que hace? Este es Juan, es el discípulo del amor, pero ustedes saben, como el Señor Jesucristo, cuando hay que ser un cordero es un cordero, pero cuando hay que ser un león es un león. Y así son los discípulos del Señor. ¿Sabes qué? Paciente, siempre tranquilo, pero sabes, cuando hay un momento de confrontar, vas a ver lo que es la fuerza de un hombre de verdad. Y esto me imagino que es lo que está diciendo Juan acá. ¿Saben que él está haciendo todo eso? Pero en un momento voy a ir y lo voy a confrontar cara a cara. Y le voy a decir lo que está haciendo. Este es Juan, y esto tiene peso. Por esta razón, si voy, llamaré la atención de las obras que hace, acusándonos injustamente con palabras maliciosas, y no satisfecho con esto, bueno, también ataca a los otros hermanos en la iglesia. Diótrefes no solamente quería la prominencia y la preeminencia, sino que descartaba la autoridad apostólica, pero además tenía una técnica para mantener su poder, y era descartar cualquier tipo de vigilancia desde afuera. Quería descartar la autoridad apostólica y por eso rechazaba. ¿Y cómo lo hacía? No solamente rechazaba la instrucción, sino que empezó a mentir y a acusar, a hacer difamaciones acerca aún del apóstol Juan, con cosas mentirosas, cosas falsas de los apóstoles y de otros líderes de la iglesia que se estaban atreviendo a confrontarlo. Diótrefes es completamente diferente a Gallo, porque Gallo siempre andaba en la verdad, pero Diótrefes siempre andaba en la mentira. Era un mentiroso y quería mantener su posición a través de mentiras, a través de una falsedad. Y recuerden lo que les dije hace unos minutos, este pecado de Diótrefes puede estar presente en nuestras vidas. Sin embargo, aquí hay algo importante a aclarar. Yo creo que la manera en que se describe a Diótrefes no está hablando de un creyente verdadero. ¿Y cuál es la diferencia acá? Tú puede que luches con este pecado algunas veces que surge y que hay una lucha. Pero ¿cuál es la diferencia con Diótrefes? Parece que esto era lo que caracterizaba su vida. La manipulación. El querer buscar una posición, pero a través de mentiras. Bueno, esta persona era un falso encubierto en medio de la congregación. ¿Y saben qué es lo más terrible? Que era parte del liderazgo de la iglesia. Si este hombre tenía la autoridad de expulsar personas de la iglesia, de llegar a puntos de ese nivel, es porque este era un hombre que era líder en la iglesia. Si llegaba a ser el que rechazaba la instrucción apostólica es porque había llegado a tener una posición de prominencia. Entonces estamos hablando de uno de los líderes de la iglesia que actúa realmente con una actitud satánica. Miren el versículo 10. Por esto llamaré, si voy, llamaré la atención a las obras que hace, acusándolos injustamente con palabras maliciosas. ¿Qué significa esto? Acusaciones falsas e injustas, cosas que no son verdad, pero dañando la reputación de otros. ¿Cómo es que esta clase de personas actúan? Tratan de atacar a otros y decir a otros cosas feas acerca de ellos. ¿Para qué? Para que él mismo sea exaltado. Ese tipo de personas que por ejemplo llegan y ¿sí viste a qué horas llegó este que llegó tarde? ¿Qué es lo que está queriendo decir implícitamente? ¿Viste que yo llegué temprano? Así funciona. Cuando alguien te está diciendo algo de otro, encubiertamente lo que te está queriendo decir es como, mira, alábame a mí que yo no hago eso. No caigan en la trampa, ni de ustedes hacerlo, pero tampoco cuando otros vengan y hablen de otras personas. Palabras malvadas y perversas, rechazo no solo de Juan, pero también de otros hombres fieles. Llegó a tal punto que expulsó a hermanos de la iglesia que se le oponían. Diótrefes estaba mal y en vez de arrepentirse estaba mintiendo para encubrir su pecado. Y esto no solamente sucede con este caso de Diótrefes, sino este es un consejo pastoral para todos ustedes. No mientan para encubrir su pecado, las cosas se van a poner peor. ¿Saben qué es mejor que confiesen el pecado de una vez? No mientan porque las cosas se van a poner peor y peor.
Es como una bola de nieve y ustedes después van a decir hasta qué punto llegué. Confiesen el pecado, hablen la verdad, anden en la verdad. Y el Señor tiene misericordia de aquellos que confiesan el pecado. Pero los que lo encubren no obtienen la misericordia de Dios. Pero los que lo confiesan sí obtienen misericordia y gracia del Señor. Diótrefes estaba mal, pero en vez de arrepentirse lo que hacía era mentir y mentir para encubrir sus faltas. Y tú y yo debemos luchar intensamente contra el deseo de preeminencia, debemos buscar sujetarnos a las autoridades y debemos abandonar toda clase de mentiras y mucho menos usar la mentira para encubrir el pecado. Y finalmente llegamos al cuarto punto. Abandona la idea de usar los recursos dados a la iglesia para el mal. Abandona la idea de usar los recursos dados a la iglesia para el mal. Miren lo que termina diciendo el versículo 10. Y no satisfecho con esto, él mismo no recibe a los hermanos, se lo prohíbe a los que quieren hacerlo y los expulsa de la iglesia. ¿Saben qué parece que está sucediendo acá? Que Diótrefes es un líder prominente en la iglesia, hasta posiblemente uno de los pastores. Pienso esto por el nivel de autoridad que tenía. Y no recibía a los hermanos que venían de afuera, le prohibía que otros hermanos de afuera vinieran y que los recibieran. Y es posible que este hermetismo de Diótrefes es porque no quería ser expuesto de lo que estaba sucediendo, de lo que estaba pasando realmente ahí en la iglesia y lo que él estaba haciendo. Diótrefes no quería ser expuesto, quería mantener todo en privado y no ser controlado. Y la visita de hombres fieles a la iglesia, a la casa de los hermanos, podría dañarle sus deseos de gobierno. Entonces Diótrefes quería tener todo manejado, controlado, rechazar las cartas de los apóstoles, no permitir que otros vinieran, mantener todo el control él. Bueno, aquí por eso digo este último punto. Abandona la idea de querer usar los recursos de la iglesia para el mal. ¿Y por qué digo esto? Porque yo creo que lo que estaba utilizando Diótrefes era el recurso de la disciplina eclesiástica para lastimar a su propia iglesia. Ustedes estuvieron en la predicación de Benjamín la semana pasada. Bueno, ya saben qué es la disciplina. Es algo fuerte, es algo delicado, es algo sobrio. Pero tiene un propósito que es la restauración. Es buscar al hermano caído. Por supuesto, si hay un incrédulo que se metió en la iglesia, la disciplina finalmente tiene ese llamado de sacar al que ya es un incrédulo rebelde que quiere seguir en su pecado abiertamente. Pero principalmente es un llamado para la restauración, para llamar la atención al hermano que está pecando y que el hermano pueda caer en cuenta. Pero parece que este hombre, algo que no le gustaba, algo que él decía que no, entonces ustedes no van a hacer caso, ustedes están recibiendo a los misioneros, entonces van a ser expulsados de la iglesia. Bueno, esto es utilizar las cosas del Señor de una manera completamente irreverente. Y miren, hay que tener mucho cuidado. No jueguen con la iglesia de Cristo. Ustedes están participando de la iglesia del Señor. Ustedes dicen que asisten a esta iglesia. Ustedes participan y tienen que tener mucho cuidado porque están entrando en tierra santa, por decirlo de alguna manera. Se están acercando al Dios Santo. Y si ustedes se acercan al Dios Santo de manera inapropiada, inevitablemente lo que va a pasar es que van a ser consumidos. Cada uno necesita arrepentirse de sus pecados, confesarlos, confesar delante de Dios y decir, ¿sabes qué, Señor? Yo he estado pecando encubiertamente. Y tal vez todos están engañados, pero tú sí lo sabes. Y confesar el pecado, confesarlo y poner su fe completa en Jesucristo. Y si ustedes ponen su fe completa en Jesucristo, entonces ahora sí pueden acercarse a ese monte santo como el que tenía Moisés en aquella época, que era como un horno. Esa es la santidad de Dios. Solo puedes acercarte ahí si vienes cubierto de Cristo. Si no, inevitablemente vamos a ser consumidos. Y miren lo que Diótrefes estaba haciendo. Yo no conozco qué pasó con ese hombre después. Puede ser que se haya arrepentido, ojalá. Pero si no, imagínense la condena de este hombre jugando con las cosas santas de Dios, jugando con la iglesia del Señor. Esto es muy serio. Esto es muy serio. Y no satisfecho con esto, él mismo no recibe a los hermanos, se los prohíbe a los que quieren hacerlo y los expulsa de la iglesia. Él los expulsaba de la iglesia cuando él era el único que debía ser expulsado. No sigamos el ejemplo de Napoleón, no sigamos el ejemplo de Hitler, no sigamos el ejemplo
de Diótrefes y mucho menos no sigamos el ejemplo de Satanás, porque esa es la ruta de Satanás, querer exaltarse. Miren que hay una lucha intensa en nuestro corazón por querer ser el más humilde. Imagínense que todos ustedes en este grupo y en la iglesia tuvieran una competencia santa de decir como, ¿quién va a ser el más humilde? O que cuando se casen puedan decir como, ¿quién va a ser el más humilde de los dos? Genuinamente. Y si usted se empieza a jactar de que, yo gané, pues ya perdió, ¿cierto? Sí entiende cómo funciona la dinámica, ¿no? Busquemos la humildad en nuestras relaciones. Cuando hable con alguien, pueda pensar rápidamente y decir como, ese comentario no fue humilde. Tal vez la otra persona ni se dio cuenta, pero que de nuestro corazón, que esto sea lo que el Señor muestre en nuestro corazón, en nuestra vida. Mire, esta semana estuve haciendo un estudio ahí en mi devocional sobre la amabilidad y veía que hay tantas instrucciones acerca de la amabilidad y yo le estaba diciendo, Señor, yo quiero ser más amable, ayúdame. Y que eso es muestra de la humildad, que cada uno de ustedes pueda pensar ¿cómo yo puedo ser más amable cuando hablo con otros, cuando me refiero a otros? Eso es ser un seguidor de Jesucristo. A veces ponemos las cosas como todas elevadas y todas extrañas, como si seguir a Cristo fuera algo, pero ¿saben qué? Se ve en el día a día, en mostrar humildad en las conversaciones, en nunca pensar como, esto no es algo que ustedes no saben quién soy yo no debería hacer esto. Realmente no somos nadie, ¿sí? Somos polvo. Él es el único exaltado. De resto, todos nosotros somos hermanos en Cristo y debemos tratar con respeto y con amor a otros, en la manera en que conversamos, en la manera en que nos referimos a otras personas, en cómo me acerco a alguien en medio de una situación de algo que no me agradó. Eso refleja que estoy siguiendo a Jesucristo realmente. La otra ruta es la ruta de Satanás, que es la ruta del orgullo, de la altivez, de querer ser puesto en una posición elevada. Pero realmente el que es un discípulo de Cristo está contento porque está aceptado por el Señor, porque está perdonado. Entonces dice, la verdad es que yo la saqué barata, yo estoy bien porque el Señor me salvó. Así que cualquier cosa donde me pongan en cualquier rincón, ahí estoy bien porque la verdad es que lo grave ya se me solucionó, que era el perdón de mis pecados. Pero alguien que está buscando preeminencia, ¿y saben qué es lo peor? Llegar al punto de, en la iglesia, que es el lugar santo, entonces querer venir a actuar como actúa alguien en el mundo que es un hijo de Satanás. Bueno, todos necesitamos pedirle al Señor, Señor, guárdame, ayúdame, porque luchamos con eso intensamente, pero si no soy consciente que es una lucha, entonces no voy a luchar verdaderamente. Es nuestro llamado. Miren, jóvenes en esta iglesia, es un llamado a que ustedes tengan abiertamente una lucha contra el orgullo, que lo quieran matar en sus vidas. Un llamado a que hagan las cosas con excelencia, que sean los mejores trabajadores, que sean los mejores estudiantes, que ustedes lleguen a ser los mejores esposos y esposas. Pero ¿saben qué? No para ser exaltados, sino para que Dios esté agradado con las vidas que ustedes llevan. Es posible que algunos de ustedes en unos años vayan a ser pastores y plantadores de iglesias. Y algunas de ustedes esposas de pastores y plantadores de iglesia. Necesitan prepararse desde ya. Necesitan prepararse desde ya. Hacer una ruta de tener una vida que realmente es ejemplar para la gloria de Dios. No para buscar la exaltación del hombre, pero para poder no traer descrédito al nombre de Cristo. Y necesitan comenzar desde ya. Y la lucha principal ahora es una lucha contra el orgullo. Matarlo completamente. Así que número 1, abandonen la idea de ser el primero. Abandonen la idea de no aceptar la autoridad. Abandonen la idea de mentir para cubrir su pecado. Y abandonen la idea de usar los recursos de la iglesia para el mal. Sigamos el ejemplo de Gallo, un servidor por amor a la verdad. Y no busquemos el primer lugar delante de los hombres, sino que busquemos, ¿saben qué? Un lugar cercano al corazón de Dios. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, por lo que estás haciendo en medio nuestro, porque tú nos estás dando una instrucción, Señor, para cambiar nuestras vidas, para cambiar el rumbo, Señor. Padre, yo te pido que tu palabra sea tan poderosa que cambie el rumbo de la vida de todos estos jóvenes, Señor. Pero si hay alguno que no está dispuesto a recibirlo, pero
de los que sí tienen el corazón dispuesto, Señor, que tú has preparado para que su vida cambie radicalmente, para que tomen una ruta completamente diferente y que sea una ruta hacia la humildad, luchando contra el orgullo. Padre, tú eres el único que puede hacer esto en medio nuestro. Te pido esto en el nombre de Jesucristo. Amén.